Conversación puede durar días, supongo que si el cansancio no hace mella en él, meses. Antonio Gala es un conversador nato. Como hombre, por otra parte, muy inteligente, muy ingenioso, con una historia importante que contar, pienso que hay muchas cosas en las que tratar de profundizar hoy, si es que Antonio se presta a que penetremos un poco en su intimidad, en su interioridad. Con absoluta indefensión. Gracias, Antonio. Antonio Gala viene al mundo justamente cuando España está empezando su guerra civil en octubre de 1936. ¿De alguna manera los acontecimientos vividos en esos primeros años marcan la vida de Antonio Gala? Pues yo creo que no, porque en definitiva la infancia de un ser humano suele ser muy precavida por los que están alrededor. Entonces lo que sospecho es que sí oí los ruidos de la guerra. Yo pasaba por allí y había guerra, entonces es natural que escuchara los ecos, pero no recuerdo de una manera muy clara el contacto como podría recordarlo si hubiera sido mayor. Sí recuerdo un poco más los años de posguerra, esos que se llamaron los años del hambre, los años del boniato y del pan negro. Y lo recuerdo precisamente porque en casa había un personaje muy famoso, el ama, que no se sabe si se llamaba ama porque se llamaba Amalia, o porque era el ama de la casa, o porque era mi ama de cría. Y la pobre lo pasaba muy mal, porque lo que a mí me gustaba comer era precisamente lo que veía comer a los demás niños, que eran los boniatos, mientras ella hacía largas colas para ahorrarme tener que comer boniatos. Y lo pasaba muy mal cuando, montándome en un coche de caballos en Málaga, por ejemplo, yo me dedicaba a robarle las algarrobas que llevaba en un saquito el cochero del coche de caballos. Y naturalmente el cochero me acusaba de ladrón de algarrobas. Entonces esos años de posguerra sí los recuerdo un poco, pero no los de la guerra. Volvamos a la infancia. ¿Cómo era la casa de Antonio Gala, la casa de los padres de Antonio? Pues una casa grande, imposible de calentar. En Córdoba hace calor, pero en invierno la gente suele ponerse el abrigo al entrar en la casa. Está en la calle sin abrigo, pero al entrar lo coge del perchero y se lo pone, porque hace mucho más frío dentro que fuera. Son altos techos, grandes habitaciones, patios de mármol, surtidor, entonces es una cosa terrible. Esa casa era especialmente fría, pero al mismo tiempo, claro, era la casa de mi infancia y me hubiera parecido grande aunque hubiera sido mucho más pequeña, porque el pequeño era yo. ¿Antonio estaba más cerca de papá que de mamá o viceversa? Pues en principio quizá el chico esté más cerca de mamá, como tú dices, y eche más de menos a papá, pero luego, pasando el tiempo, quizá yo haya estado siempre un poco más cerca de mi padre. Sucede conmigo un caso especial, y es que el eslogan de mi vida familiar, de mi vida religiosa y de cualquier tipo de vida, de la política también, es un eslogan que podría tener una marca de naranjada. El eslogan es del naranjal a los labios. Yo detesto a los intermediarios y me gusta ir derecho a la cabeza y entenderme mejor con los de arriba que con los que están en los peldaños intermedios. Entonces probablemente yo deseaba tener un contacto permanente con mi padre, que era más difícil, mientras que el papel de mi madre era el de omnipotencia suplicante en algún caso o el de testigo de cargo en el peor de los casos. Entonces creo que estaba más cerca de mi padre. En definitiva, diríamos que había también una predilección a la recíproca. Aparentemente no. Aparentemente mi padre era exigente con todos los hermanos, porque tenía una especie de orgullo trasladado a sus hijos. Era un hombre que quizá el único error que cometió, es una de las personas más inteligentes, y lo puedo decir objetivamente, que he conocido, y quizá el único error que cometió fuese querer realizarse él, completarse él en sus hijos, cosa muy peligrosa para los padres y que yo no aconsejo en absoluto. El padre tiene su propia vida, la da a sus hijos, y la vida de sus hijos, no por habérsela dado, debe írsela quitando poco a poco. Entonces mi padre tenía un enorme orgullo de nosotros y teníamos que ser los primeros en todo. Esto era hasta cierto punto no doloroso, porque el dolor que podía producirnos a nosotros el hecho de perder los primeros puestos en el colegio era el dolor que le podía producir a mi padre, pero no de otra manera. Entonces mi padre era recto, pero no rígido.
Era exigente, pero sobre todo paternal. Era una persona que supongo yo que en el carnet de identidad suyo debía haber puesto como profesión, en vez de médico, padre. Y solo a la larga, muy a la larga, se descubrió, cuando apenas ya había remedio, que en efecto existía una correspondencia de predilección de mi padre por mí frente a mis otros hermanos. Hubo, a lo que parece por esta confesión, una devoción profunda de Antonio Gala por su padre. Muy grande, sí. Una devoción quizá más grande incluso de lo que el niño en ese momento pensaba que te sentía. Probablemente porque cuando se es niño se tiene una necesidad de ídolos, y se tiene una necesidad de ídolos que no tengan los pies de barro, porque no hay nada que el niño perciba tanto como la injusticia y como ese barro en el que se sustentan los falsos ídolos. Mi padre no me defraudó nunca, y puedo seguir diciendo que de alguna forma, esté donde esté ahora, por supuesto no está ya en esta vida, me siento unido a él, me siento hijo suyo. Hay una cosa que llama la atención en las notas biográficas de Antonio Gala, y es el hecho de que haya estudiado 3 carreras. ¿Por qué? ¿Para qué? Nunca lo he sabido, pero las estudiaba con una cierta facilidad, y supongo que porque me aprendía la letra pequeña y entonces los catedráticos daban por supuesto que me sabía la letra grande. Hice Derecho, hice Filosofía y Letras, hice Ciencias Políticas y Económicas casi de una manera simultánea, y acabé los doctorados muy joven, y no sabía exactamente para qué las estudiaba. Al terminar yo quise haber seguido estudiando, que era lo que de verdad me atraía, y quise hacer la carrera de arquitectura. Recuerdo que mi padre me dijo siempre que no intente simultanearla con la de arquitectura, que era con la de medicina, que era lo que yo quería, porque la carrera de arquitectura me gustaba mucho para ejercerla, pero la de medicina me gustaba para estudiarla, porque creo que son 2 contrapesos que dan perfectamente la medida del ser humano, que es en el fondo lo único que me ha interesado siempre. Entonces ya pues dejé de estudiar y me puse a estudiar otra vez. Me puse a estudiar las oposiciones de abogado del Estado, que era lo que mi padre en el fondo quería que hiciera. O sea que esas 3 carreras en el fondo las hacías por complacer a tu padre. Lo hacías como un sacrificio de amor. Yo creo que en mi vida quizá haya muy pocos gestos que yo haya hecho que no hayan sido gestos de amor. En mi vida creo que hay muy pocas cosas que yo haya hecho por mí mismo y no en función de otra persona que en aquel momento estaba a mi lado, o que en aquel momento sentía devoción por mí o suscitaba mi devoción. Estamos entonces en que vas a las oposiciones para la abogacía del Estado, y este es otro de los datos sorprendentes de tu biografía, y de pronto interrumpes las oposiciones y te marchas. Sí. Abandonas. Interrumpí las oposiciones en el momento en que me di cuenta de que podía ganarlas. Me dio tal horror verme metido en un organismo en el que yo probablemente hubiera chirriado, y en el que verdaderamente teníamos tan pocos puntos de contacto el cuerpo de abogados del Estado y yo, que entonces dejé las oposiciones, con el consentimiento paterno por supuesto, y me fui a la Cartuja de Jerez. ¿Por una crisis de misticismo? No, yo no creo que fuese una crisis de misticismo. Creo que lo que buscaba era la serenidad. ¿Pero querías ser monje? Lo fui. ¿Lo fuiste? Sí, lo fui de hecho. Si dejé de ser monje, como tú dices, no es porque yo quise, sino porque la Cartuja entendió que la voz mía no era su silencio, que yo tenía una voz y debía ejercerla. Es decir, en definitiva, la Cartuja fue la que tiró de la manta y puso de manifiesto algo que durante mucho tiempo yo sabía, pero que no sabía si podría o no cumplir, que era un destino, el destino de escritor. Que había una voz que valía la pena de que se oyera y que había que cultivarla. Eso era lo que pensaron ellos. ¿Y en la Cartuja cómo era la vida de Antonio Gala? Pues era una vida absolutamente anónima, como la que se hace en la Cartuja, una vida absolutamente normada, y muy bien normada, porque desde el siglo XI no se han cambiado los horarios, ni se ha modificado la liturgia. Entonces es que está bien pensada cuando los hombres que se retiran allí y tienen todo el tiempo para estar retirados consigo mismo, y buscándose a ellos, y buscando, digamos, a la divinidad a través de ellos,
no son solo solitarios, sino solidarios. A mí me parece que el hombre cuando es solitario simplemente, y un solitario por soledad impuesta, es simplemente un imbécil que por imbécil se ha ido quedando poco a poco solo. El solidario de verdad, el solitario que acepta su vocación de soledad, porque es una vocación, me parece que es el más solidario de todos los hombres, el más capaz de amistad, el más capaz de sentimientos altruistas y el que de alguna manera lleva a todos los demás seres humanos consigo, puesto que no se dedica y no se vierte en uno solo o en varios solos, porque no crea una familia a la que va reduciendo todos sus afanes, sino que se dispersa, digamos, en el buen sentido de la palabra, sobre todos los demás. Y entonces es un ser humano que vive, alienta, trabaja en función de todos los demás seres humanos. Después de escucharte, pienso que un sedimento místico sí ha quedado en ti. Bueno, es natural, lo tenía ya, y ¿en qué ser humano no hay un sedimento místico? ¿Hubo en esa época, antes o después de la Cartuja, un primer amor? Hubo un amor inicial, todos tenemos un amor inicial, ese amor de colegio, ese amor de recaditos y miradas, ese amor furtivo, ese amor platónico. El amor platónico debe ser el que se hace de perfil. Entonces sí lo hubo, fue un amor gracioso que aromó un poco un año, 2 años de mi vida, de mis vacaciones, de verano, y que esperanzó esa vuelta al colegio. Tenía 11 años, que es una bonita edad para empezar y hacer ese salto mortal, como todos los saltos de la infancia a la adolescencia. La salida de la Cartuja coincide con el comienzo de la vida literaria de Antonio Gala, ¿o ya había una vocación antigua, arraigada y más o menos traducida en poemas, en pequeños escritos? Yo creo que lo del escritor es una cosa clara. Nadie quiere ser escritor. Una persona no puede decir yo quiero ser escritor. Se nace escritor. Luego se perfeccionan los utensilios de ese triste y moderadamente agradable oficio que es el de escribir, pero uno nace siendo escritor, como nace con los ojos de un color o el pelo de otro. Entonces, la dificultad consiste en aceptar ese destino, en ponerse esa cruz donde menos le duela a uno y en procurar cumplirlo, porque no cumplirlo es mucho peor y mucho más incómodo a la larga. Luego, dentro del camino de escritor y del destino de escritor sí caben vocaciones. Cabe la vocación del poeta, cabe la vocación del novelista, cabe la vocación del autor de teatro, pero escribir es siempre un destino, y yo creo que lo único que hacía antes de escribir era mamar. Vamos, yo me recuerdo siempre escribiendo, creo que por supuesto hice y velé las armas ante Nuestra Señora la Poesía como la mayor parte de los escritores. Hay algunos libros de poemas publicados míos, pero luego sentí tal respeto por la poesía que me di cuenta de que solo se podía escribir poemas de rodillas, y al final de la vida, cuando ya se hubieran aprendido tantas cosas, cuando se hubiera conocido tanta gente, se hubieran visitado tantas ciudades, y quizá el último poema tenga 4 o 5 versos y lo resuman todo, como esos últimos poemas que estamos leyendo ahora de Borges, que son casi grajeas de soledad, de amargura, de alegría también, a pesar de todo, pero a pesar de todo. Es decir, la poesía ya no es para mí una forma de expresión, sino una vía de conocimiento y, en definitiva, una entrega final y una fructificación. El hecho es que, a pesar de que inicia Antonio Gala su camino por la poesía, y en la poesía sigue, como podemos ver y escuchar, de pronto su revelación se produce en el país con una obra de teatro que alcanza el premio Calderón de la Barca, Los verdes campos del Edén. ¿Cómo es ese paso tan brusco, ese paso probablemente lógico y gradual, pero que me gustaría conocer su proceso desde la poesía al teatro? Bueno, los poemas míos siempre tenían, y ahora lo veo claro más que antes, siempre tenían un sentido dramático, parecían monólogos dramáticos. Entonces, si ese monólogo se transforma en diálogo, estaba ya el drama y estaba ya el teatro. Lo que sucede es que hay una anécdota curiosa por la que yo me veo metido en este batiburrillo del teatro, en el que nunca me pensé meter. Yo escribí también por amor,
Los Verdes Campos del Edén y me fui a Italia a dirigir una galería de arte. Entonces, con el ejemplar de Los Verdes Campos del Edén se quedaron unos amigos míos que entonces eran novios y ahora están casados, y falsificando mi firma presentaron el autógrafo al premio Calderón de la Barca, que era para autores no estrenados y que llevaba muchos años sin darse, hasta el punto de que Fraga, después de dármelo a mí, dijo: bueno, si este premio lleva 22 años y no ha salido ningún autor nuevo, lo mejor, ya que ha salido uno, es no esperar otros 22 años y suprimir el premio, y lo suprimió. Entonces premiaron la obra y yo me enteré de que me habían premiado una comedia que yo no había presentado a ningún concurso porque no acostumbro a concurrir. Soy como esa casa de vinos que no tiene costumbre de acudir a competencias. Que no participa. No participa. Entonces, en mi situación se produjo una situación equivocada, porque normalmente los autores españoles pasan un largo calvario antes de llegar a su primer estreno. El calvario mío fue después de llegar al primer estreno, porque al primero llegué sin ningún esfuerzo, no hubo ningún vía crucis, es decir, mi vía crucis fue de retroceso. Pero tampoco hubo vía crucis. Quiere decirse que la aparición de Antonio Gala fue saludada con gran estrépito, con gran alborozo. Hubo un crítico, Enrique Llobet, que se mostró generosísimo con Antonio Gala, aunque quizá más tarde, no sabemos por qué razones, tratara de hacer lo contrario con otra obra del mismo autor. Sí, yo me acuerdo que dije entonces: Llobet me lo dio, Llobet me lo quitó, bendito sea la voluntad de Llobet. Muy de Gala. Lo cierto es que esa aparición fue muy brillante. Alejandro Casona dijo también cosas muy amables acerca de la promesa, de la joven promesa del teatro renovador español que traía Gala. Era un teatro que estaba un poco al margen del teatro al uso en ese momento en el país. Y yo pienso que aunque en las obras siguientes no fue tanto el éxito, sin embargo, Gala tuvo siempre un mismo margen de crédito, y sobre todo lo tuvo en los empresarios, que parece que han creído siempre en Gala. Yo quisiera saber por qué apostaron siempre los industriales del teatro por Antonio Gala. Bueno, eso no lo sé. Ahora sí podría decirlo, pero entonces no lo sé, porque realmente no era un autor como, digamos, muy comercial en ese momento, por razones que tampoco sé. El público se ha ido acostumbrando al autor, porque es curioso, a veces se piensa que el autor ha ido evolucionando y acercándose a su público, y no es así. Es el público el que se va acostumbrando a unas maneras de decir, a unos procedimientos, a unas técnicas que conoce. Eso es como en el amor. Yo creo que hay una